Hola, aquí estoy con todo gusto como siempre, saludándolos. Espero que todos estén bien. Tengo este traje de baño para tejerlo paso a paso. Es algo muy simple, sencillo que quiero compartir. Espero que le guste. Es talla M, es grande. Para mi modelo está más grande de lo normal. Puede tejer a la medida que guste. Aquí tiene las instrucciones. Este es el hilo que estoy usando para el tejido, es hilo brisa. Es un poco más grueso que el cristal, por si no lo conoce. Color mamey. El gancho que estoy usando es 3.5 milímetros. Este hilo lo tengo en mi tienda en línea. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo. Muy bonitos colores. Le van a gustar. Ahí tiene toda la información para que se comunique también conmigo. Si gustan, si tienen alguna duda, con todo gusto. Voy a empezar a tejer 5 cadenas. Es 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera cadena deslizo para formar el círculo. 3 cadenas para el primer punto alto. Ocho puntos altos. Contando la cadena son 9 puntos altos, 3 cadenas para el primer punto alto. Esta es la segunda vuelta. En este mismo punto, un punto alto. En cada espacio son 2 puntos. Son 18 puntos altos, 2 en cada espacio. En la segunda vuelta voy a tejer la tercera vuelta con 3 cadenas, una cadena más, le doy vuelta y en el mismo punto un punto alto, paso un espacio, igual los 2 puntos altos separados de una cadena en el mismo punto. Y así voy a estar tejiendo, pasando un espacio, la cadena y el punto alto. Paso un espacio, los 2 puntos altos separados de una cadena. Aquí voy a terminar la tercera vuelta. Tengo un punto. En el siguiente, en la tercera cadena, tejo igual los 2 puntos separados de una cadena. La vuelta 4, 3 cadenas, vuelta al tejido. En el espacio de cadena voy a tejer 4 puntos altos adentro de la cadena. El siguiente espacio de cadena, los 5 puntos altos, el siguiente. Así vamos a repetir en esta vuelta. En la vuelta 4 tengo 9 grupos de 5 puntos altos. Aquí la terminé la vuelta. En este último espacio de cadena
empiezo la vuelta 5, deslizo, aquí tengo este punto, no lo voy a contar, aquí sería 1, pero ya no lo estoy deslizando, deslizo en el segundo y el tercer punto. Ahí empiezo la vuelta. En este espacio voy a tejer los 5 puntos altos. El resto del tejido es lo que vamos a tejer un grupo de 5 y paso un espacio y medio punto, y aquí paso estos dos y tomo el siguiente punto alto del siguiente grupo. Y paso un espacio y medio punto. Paso los dos espacios y el grupo de 5. Paso un espacio, paso dos espacios, paso un espacio, paso 2, paso un espacio, paso 2 y así termino la vuelta. Termino la vuelta 5, aquí tengo los 5 puntos altos, paso un punto y medio punto. Y nos quedan los 2 puntos sin tejer, así como empezamos la vuelta. Así estamos terminando la vuelta 5. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 5. En la vuelta 4 tenemos 9. La vuelta 6 vamos a tejer 9. 3 cadenas, le doy vuelta y en este mismo medio punto tejo 4 puntos altos. Y paso 2 puntos y medio punto. Y paso 2 puntos y en el medio punto el grupo de 5. Medio punto, pasando 2 y pasando 2. Así vamos a seguir para terminar la vuelta 6. Termino la vuelta 6, aquí tengo el medio punto. En este espacio donde empezamos la vuelta 5, voy a tejer el grupo de 5. Así se debe de estar formando la orilla. Aquí están iguales. Esta es la vuelta 4. Adentro está la vuelta 5 y esta es la vuelta 6. La 7 la vamos a tejer como la vuelta 5. Vamos a repetir la vuelta 5 y la vuelta 6. Aquí les muestro, estoy en la vuelta 12. Los dos lados se tienen que ver igual con los mismos grupos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a tejer la vuelta 13. Le doy vuelta al tejido y deslizo en el segundo punto
Ahí está. Y empiezo. Esta es la vuelta 13, vamos a tejerla. Todas las vueltas se van a tejer como la vuelta 5. Ya no vamos a salir a tejer este grupo fuera de la línea. Voy a terminarla después de que tenga el grupo de 5, el medio punto. Así seguimos. Aquí tengo la vuelta 13, esto es la parte de abajo. Aquí voy a deslizar después de los 2 puntos, medio punto, es la vuelta 13. Y empiezo la 14, vamos a tejer el punto deslizado. En el siguiente punto deslizo y ahí empiezo los 5 puntos altos en el medio punto. Ok, ahí está. Esta es la 12, esta es la 13 y la 14. Así se va a ir disminuyendo, es como quitar este grupo y seguir subiendo, deslizando en cada mitad de grupo. Así vamos a tejer desde la vuelta 14. Vamos a repetir la vuelta 13. En cada vuelta se va disminuyendo un grupo de 4, automáticamente se va haciendo. Aquí en la vuelta anterior tengo 1, 2, 3, 4 grupos. Y en esta última que tejí tengo 1, 2, 3. Y así vamos a ir tejiendo hasta quedar un solo grupo de 4. Aquí voy a deslizar y hago un grupo aquí y otro aquí y termino aquí. Van a ser 2 y en el siguiente va a ser un solo grupo y ahí ya vamos a terminar. Aquí termino, es la última vuelta. Tengo los 5 puntos altos y aquí deslizo pasando 2 puntos y aquí corto el hilo. Ahorita les digo cuántas vueltas. Son 20 vueltas. Aquí tenemos la parte de abajo hasta la punta de la parte de arriba. Y así como se teje esta pieza, se teje la segunda. Y vamos a seguir para unirla, las dos piezas, y seguir la parte de abajo también, unirla, y la parte de atrás. Anudé el hilo en la parte de abajo, los dos lados son igual y empiezo 3 cadenas y deslizo 3 cadenas y deslizo 1 lacito y el siguiente, 3 cadenas, deslizando, aquí paso estos 2 y deslizo, tejo 3 cadenas y deslizo en el centro, 3 cadenas y aquí paso 2, deslizo 3 cadenas y deslizo en el siguiente punto. Ahí está. Aquí voy a empezar con 2 cadenas porque es al frente, va a tener que ir más recogido. 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, deslizo
Ahí está una vuelta. Voy a unirlo a la siguiente pieza. Pongo el hilo al frente y empiezo igual en el primer grupo que sale hacia la parte del frente, tomando 2 hilos, deslizo 2 cadenas, deslizo 2 cadenas, deslizo, dos cadenas, dos cadenas. Aquí empiezo con 3 cadenas al centro, 3 cadenas, 3 cadenas. Aquí empezamos en cada piquito con 3 cadenas, tres cadenas y deslizo en este último. Aquí vamos a tejer por la orilla, en la parte de arriba, todo alrededor. Empezamos aquí, tejo 3 cadenas, un punto alto, una cadena. En este espacio tejo medio punto, 3 cadenas, en el medio punto tejo un punto alto, una cadena y medio punto, 3 cadenas, los 2 lacitos del medio punto, el punto alto, una cadena, tres cadenas, los 2 lacitos del medio punto, una cadena, y medio punto. Así vamos a tejer. Esta es la orilla que vamos a colocar todo alrededor hasta llegar a la parte donde se unieron las 2 piezas. Aquí terminé toda la orilla. Llegué a la parte de abajo y tejí una vuelta de medio punto sobre la cadena. Aquí está la mitad. Aquí la terminé exactamente donde empezamos la vuelta. En este espacio voy a deslizar y ahí está la terminación de las 2 piezas del frente. Aquí, ya que se deslizó el punto, voy a cortar el hilo. Aquí tiene la orilla, el medio punto en la parte de abajo. Aquí corté el hilo. Le estoy tejiendo el cordón. Aquí lo levanté con 3 puntos en la parte de arriba donde nos quedó el último grupo de 2, que es aquí donde lo estoy levantando. Para más seguridad lo voy a anudar y en este mismo punto levanto el primer lacito, el segundo, tomando 2 hilos. Ahí está el segundo, el tercer punto, ahí están los 3. Aquí estoy tejiendo con el gancho 2.25 el cordón. Estos los medio doblo así un poco para poderlos presionar con el dedo. Solamente al inicio es un poquito difícil, pero de ahí para adelante presionando para que no corra este hilo que estamos tejiendo. Aquí está uno,
2 y 3. Sin ningún problema tenemos ya los siguientes 3 y seguimos doblando las cadenitas y suelto y tomo uno en uno para tener de nuevo los 3 y así. Ahí está. Es cuestión de práctica, después se le olvida a uno, se emociona haciendo este cordón que para un momento ya tiene uno bastante avanzado. Ahí está. Empiezo de nuevo. Usted puede tejer este cordón como más le guste, como sepa hacerlo más fácil. Ahí está. Mire el espacio que tengo, ya es muy rápido. Lo voy a medir con este y al final le voy a colocar estas dos cuentitas. Esto es para que pese. Me gusta ponerles algo en la punta con el hilo que le dejé extra. Está muy bonito. Vamos a hacerlo a esta medida y para la medida que lo vaya a tejer usted va a tejer esto. Empiezo la pieza de abajo con 17 cadenas para la base. Esta es la medida que tengo, más 2 cadenas para empezar la vuelta. Tenemos un total de 19 cadenas. Si a usted le parece muy pequeño este espacio, para hacerlo más grande, si tiene quizás un hilo más delgado o la medida la necesite más grande, aumente 7. De 7 en 7 pueden ser 14 y ahí va a tener la medida que necesita. Empiezo el punto alto de 2 lazadas pasando 6 puntos de cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente tejo 5 puntos altos de 2 lazadas en el mismo espacio. Ahí tengo 5 y paso 3 puntos, 1, 2, 3 y medio punto y sigo pasando 3 puntos y el grupo de 5 en el mismo punto. Aquí tengo 5 y paso 3 y en el último punto voy a tejer medio punto y ahí está la primera vuelta. Ok, voy a continuar tejiendo 4 cadenas para el primer punto alto. Le doy vuelta y en este mismo medio punto se teje el grupo de 4 de 2 lazadas. Aquí tengo los 5 puntos altos, estoy contando la cadena, paso 2 espacios y medio punto. Y en este medio punto tejo el grupo de 5. Aquí tengo los 5, paso 2 y medio punto y al final en la primera cadena tejo el grupo de 5.
Ahí está el grupo de 5. Aquí empezamos la tercera vuelta igual como empezamos la segunda vuelta, con 4 cadenas. Le doy vuelta y en este mismo punto tejo los 5 puntos altos, y así se va a ir tejiendo en cada medio punto, y al final en el último punto 5 puntos altos. Estoy en la tercera vuelta. Aquí tengo el grupo de 5. Aquí se pasa un punto y en el siguiente el medio punto. En la tercera vuelta aquí tengo 3 grupos. En la vuelta anterior son 3 y en la primera vuelta son 2 grupos. Aquí nos falta uno. Aquí se pasaron 2 puntos, medio punto, y tengo que pasar solamente un punto, y en este espacio de cadena aquí tejo el último grupo de 5. Aquí tenemos la vuelta 3. En la vuelta 4 tejo 4 cadenas, le doy vuelta y en este mismo punto tejo 2 puntos altos, y medio punto pasando un espacio, y el grupo de 5 en cada medio punto, y al final de la vuelta 4 tejo 3 puntos altos. Aquí ya tengo uno, ahí tenemos la vuelta 4. Empiezo las 5 con 2 cadenas, le doy vuelta y en el medio punto el grupo de 5, y así tejiendo el grupo de 5 en cada medio punto. Aquí está la vuelta 5 con los mismos 4 grupos que la vuelta 3. Aquí tejo un medio punto en el último punto alto, y ahí está terminada la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 con 4 cadenas, en el medio punto tejo el grupo de 5, paso 2 puntos y medio punto, y así seguimos en cada medio punto un grupo de 5, y al final en el medio punto se teje el grupo de 5. En la vuelta 4 se tejieron en cada lado 3 puntos altos. En la vuelta 5, 5 puntos altos en cada lado. En la vuelta 6, 5 puntos en cada lado. En la vuelta 7, 3 puntos altos en cada lado. Y la 8 le doy vuelta. Y aquí voy a tejer medio punto. En el medio punto empiezo a tejer el grupo de 5. Y así termino con un grupo de 5 en este último medio punto. Es la 7. La 8 aquí la termino. En este medio punto está el grupo de 5. Y vamos a seguir repitiendo desde la vuelta 4, donde están los 3 puntos, 3, 4, 5 y 6. Son 4 vueltas que se empiezan a repetir en la vuelta 7. Aquí en la vuelta 7 empecé con 3 puntos como la vuelta 4. Y voy en la vuelta 9, voy a empezar repitiendo la vuelta 6. Y así seguimos repitiendo estas 4 vueltas.
Ahí está el punto, está muy bonito. Ya terminé la parte del frente. Aquí les muestro. Son 19 vueltas. Aquí voy a cortar el hilo porque la parte de arriba la voy a tejer alrededor con la parte de atrás. Y aquí están las últimas 4 vueltas repetidas. Esta es la vuelta de los 3 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4. Aquí voy a cortar el hilo y empiezo la parte de atrás. Voy a empezarla con las mismas cadenas y la primera vuelta. La primera vuelta con los 2 grupos de 5 puntos altos. Esta la vamos a hacer un poquito recta porque va en la parte de abajo y tiene que continuar un poco más adelante. Le vamos a empezar a extender el tejido en la parte de atrás. Para hacer eso voy a tejer 3 puntos altos. Ahí tengo las 4 cadenas. Y medio punto y el grupo de 5, el medio punto y en el espacio de cadena 3 puntos altos. La vuelta 2. La vuelta 3 voy a tejer una cadena y medio punto en este mismo espacio y el grupo de 5 en este espacio y en este siguiente medio punto para tener en la tercera vuelta 2 grupos de 5. Aquí están los 2 grupos. Aquí en el espacio de cadena tejo el medio punto y ahí está la vuelta 3. Voy a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3 para tenerlo largo y ya empezar a aumentar. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas en total y empiezo la vuelta 6 tejiendo ya en forma regular el grupo de 5 y paso 1, 2 espacios y el medio punto y en el medio punto el segundo grupo de 5, igual aquí medio punto y en el medio punto los 5 puntos altos para la vuelta 6. Aquí tengo la vuelta 6, son 3 grupos de 5 puntos altos. Así como tejí esta vuelta, voy a tejer con los 5 grupos en cada lado y aquí 2 grupos de 5 puntos altos. Tejí hasta la vuelta 10 repitiendo la vuelta 6 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 5 puntos altos. De la vuelta 10 en adelante vamos a empezar a repetir como la parte del frente la vuelta 4 con los 3 puntos altos en cada lado. Aquí está el siguiente grupo de la vuelta de repetición, que es la 4, 5, 6 y 7. Y de nuevo empieza la vuelta 4 de repetición, los 3 puntos altos y este grupo. Ya saben cómo se tejió esta parte del frente, así vamos a continuar. Es la vuelta 12 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todavía no termino la segunda pieza, esa es la parte de atrás. Voy en la vuelta 24. Esta es la parte de atrás y esta es la del frente, y para estarla midiendo necesito unir estas dos piezas para saber cuánto voy a tejer en este lado que estoy tejiendo. Al lado revés voy a empezar en este punto, voy a tomar 2 hilos
Y aquí donde está el nudo voy a meter la aguja para que se afirme bien la punta, y tomo este lado igual, tomo el punto de 2 hilos, este siguiente, acá sigo en el siguiente espacio tomando 2 hilos, el siguiente punto y me regreso donde ya pasó la aguja, tomo un punto nuevo con el punto anterior donde ya pasé la aguja, y así vamos a continuar. Aquí es un punto nuevo, acá es donde ya pasó la aguja, porque aquí está el hilo, es donde ya pasó la aguja. Ahora un punto nuevo tomando 2 hilos donde ya pasó la aguja de este lado, donde tenemos la hebra es donde vamos a tomar un punto nuevo, y el lado contrario donde ya pasó la aguja. Y así voy a continuar tomando un hilo nuevo, un punto nuevo y pasando la aguja por el punto anterior. Aquí está el espacio de la cadena y aquí está el espacio de la cadena. Nos vamos a basar en el espacio de la cadena. Aquí está, me regreso, el punto nuevo con el punto anterior, y así voy a seguir hasta llegar a este punto que tenemos aquí después del grupo. Hasta aquí debe de llegar la unión, así como la empezamos, así va a llegar, y ahí corto el hilo y ya tengo la forma de cómo seguir para medir y terminar este lado. Aquí tengo 25 vueltas en la parte de la pieza de atrás. Voy a tejer la última vuelta, le doy vuelta al tejido y deslizo el segundo punto en el siguiente, y aquí empiezo el grupo de 5, el medio punto. Aquí en esta última vuelta no tejí el grupo de 5 que va en línea, empiezo aquí el primer grupo porque ya es la última vuelta, y en este espacio para finalizar la vuelta 26 se va a tejer el grupo en este medio punto y se desliza en el tercer punto alto. Termino la vuelta 26, tejo medio punto en el tercer punto alto y vamos a unir la parte del frente tomando la costura al lado revés, y aquí voy a seguir deslizando en el siguiente punto, deslizo el espacio de cadena en el punto alto. Aquí tengo el siguiente espacio de cadena del lado contrario, deslizo los dos puntos en un solo punto, deslizo y aquí empiezo, deslizo una cadena, medio punto, 3 cadenas, un punto alto en el lacito del medio punto, una cadena y medio punto en el medio punto, 3 cadenas en el lacito del medio punto,
el punto alto, una cadena y paso 2 puntos y medio punto. Voy a continuar 3 cadenas, los 2 lacitos del medio punto, el punto alto, la cadena y en el medio punto. Cada grupo va a llevar 2 lacitos en la parte de arriba y así vamos a continuar la vuelta hasta la siguiente pierna para poder unir estos dos lados. Aquí llegué al siguiente lado, tengo este espacio, aquí tengo las 3 cadenas, en los lacitos del medio punto, el punto alto, una cadena y voy a pasar este espacio y en el medio punto y con la aguja voy a unir, o el gancho voy a unir este espacio para que quede fijo este lado, y aquí continúo igual con los 3 espacios de cadena, el punto alto, la cadena, hasta terminar al final esta vuelta. Voy a deslizar en este punto, ahí está terminada la vuelta. Voy a pasar el hilo por la parte de abajo para no cortar el hilo. En este espacio levanto el mismo punto y aquí inicio la vuelta de la orilla de la pierna. Aquí está la terminación, aquí está el lacito y tejo una cadena, medio punto, las 3 cadenas, el punto alto, aquí hay que tejerlo más largo el punto al momento de tejer para que vaya ajustando la orilla. Y tomando más espacio. Ahí están. Vamos a continuar hasta terminar aquí en esta parte de arriba. Les muestro. Aquí está la orilla de la pierna. Aquí tiene 10 grupos de 2 puntos altos en la parte del frente y acá tiene 14 en la parte de atrás. 10 y 14. Tejí una vuelta de cadena y una segunda vuelta con punto deslizado porque no se necesita demasiado grueso el cordón, y aquí le coloqué las 2 cuentitas en la punta, así como la pieza de arriba, y aquí estoy entrelazando el cordón en cada grupo que tejí para ajustar en la cintura. Esto es simplemente sencillo lo que le tejí y en la forma que lo estoy terminando, así va a ir quedando, se va a ir ajustando. Son 160 cadenas que tejí y así tiene la parte de arriba. Todavía no termino, ahorita le muestro cómo queda todo al final. Aquí tienen la pieza completa, ahí está la unión en la costura. Aquí tenemos ya las 2 piezas terminadas. Están muy bonitas, está precioso. Si le gustó, por favor, comparta el video. Lo más importante para mí es que se suscriba y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos. Bye bye.